Buenas noches, mi nombre es Rosmarisa Quintero Cuestas, estudiante de la Universidad del Quindío del programa CITA. En el día de hoy les voy a hablar sobre tablas de valoración documental. De acuerdo a esto, como primera instancia hablamos del marco normativo de los fondos acumulados según el Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta el decreto 1382 del 95, este ordena las transferencias de los documentos históricos de las entidades nacionales al Archivo General de la Nación. También está el decreto 998 del 97, el cual reglamenta la transferencia de estos documentos. Es así también importante que en la ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, en su artículo 20 establece que las entidades que hayan sido fusionadas o suprimidas deben entregar sus archivos a las entidades que anteriormente estos hayan estado vinculados, y de la misma manera sucede con las entidades que se privaticen. De igual forma es importante resaltar el Acuerdo 02 del 2004, en el cual se establecen los lineamientos para organizar los fondos acumulados documentales. ¿Pero qué es un fondo documental? Un fondo documental acumulado son los documentos que no tienen ningún criterio archivístico, es decir, que no tienen ningún nivel de organización ni de conservación. Pero, ¿cómo se identifican los fondos acumulados? Los fondos acumulados se identifican a través de la documentación generada o comprendida entre la creación de la entidad hasta la fecha actual. También se puede identificar por medio de las entidades que han sido suprimidas o fusionadas o privatizadas, que no hayan tenido tabla de retención documental o que no las hayan aplicado. Tabla de retención documental, perdón. De igual manera, se considera un fondo acumulado aquella documentación producida por entidades antecesoras de la entidad actual. En un fondo documental también se realiza un diagnóstico, y el diagnóstico se realiza a partir de un formato que recolecta datos sobre el estado de la documentación, su administración, el nivel de organización de la misma. Este conocimiento permite abordar o tener en cuenta al momento de planificar y ejecutar el trabajo que se debe hacer en el fondo documental acumulado. En el diagnóstico también de un fondo documental acumulado también resultan otros aspectos, como el nombre del archivo, su ubicación geográfica, datos sobre la planta física, condiciones ambientales, el mobiliario, el estado de conservación, de almacenamiento. También es importante destacar que en el diagnóstico de un fondo acumulado involucra aspectos importantes como el conocimiento de la historia de la documentación, es decir, quién los custodia, las entidades productoras, el contenido informativo, las fechas y demás. Esto lo que hace o lo que permite es aplicar tres formatos que se deben tener en cuenta en el diagnóstico de un fondo documental acumulado, y entre estos está el formato de otras áreas de depósito fuera del edificio, es decir, cuando los fondos acumulados están fuera de las instalaciones de la entidad. También está el formato de identificación de fondos y secciones de depósito, el formato de identificación de asuntos en fondos y secciones por depósito. Aquí también es importante hablar sobre la reconstrucción de la memoria institucional. La memoria institucional se da a partir de la archivística actual, la cual está comprendida por tres etapas fundamentales, que es la clasificación, la ordenación y la descripción, y que se tiene en cuenta el principio de orden original. En la reconstrucción de la memoria institucional se tienen en cuenta tres elementos principales, que son la institución, que es la que produce los documentos, el documento, que es el resultado de las actividades
de la entidad de acuerdo a sus funciones, y el archivo es aquel a donde se destinan los documentos. También es importante destacar el plan de trabajo archivístico, en el cual se establece un objetivo general, unos objetivos específicos, se elabora una descripción del estado de la documentación física, su nivel de organización, con el fin de establecer prioridades para realizar este trabajo. También se debe establecer se establece también la periodicidad o las fechas de reuniones con el comité de archivo para debatir temas sobre el trabajo que se debe hacer en el fondo acumulado documental. También en el plan de trabajo archivístico se tienen en cuenta el recurso humano, determinar la cantidad de personas que deben realizar el trabajo, calcular los tiempos, es decir, el tiempo que se lleva para ejecutar o organizar este fondo acumulado. También se debe tener en cuenta los espacios adecuados de trabajo, el almacenamiento, también todos los implementos de protección para la seguridad industrial en el trabajo, que no hayan accidentes. También se tiene en cuenta el mobiliario, los costos, el cronograma, también la socialización del proyecto, de su ejecución y los resultados en la entidad. En los fondos acumulados documentales también existen unos procesos archivísticos, los cuales podemos destacar la identificación, es decir, identificar el fondo acumulado, la clasificación, es decir, que esa documentación se puede organizar por temas, por años, la depuración y ordenación, es decir, si se debe sacar documentos en limpio, duplicidad de documentos, la descripción, dónde está ubicada la documentación, la valoración, qué tipo de valor puede tener ese documento, la selección y por último la limpieza y la desinfección. Es importante abordar también qué es una tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental es el producto del análisis y organización de un fondo acumulado presentado por sus agrupaciones o series o subseries, teniendo en cuenta sus fechas extremas y teniendo en cuenta su disposición final. También en las tablas de valoración documental existen unas etapas para poderlas realizar. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Principalmente se parte del conocimiento de la historia institucional y los inventarios. De acuerdo a cada etapa de desarrollo de la entidad, se elabora la propuesta de tabla de valoración documental. Inicialmente pues se indica el diligenciamiento del nombre de la entidad, el nombre de las dependencias y de los asuntos, y por último la disposición y los procedimientos será el resultado de la valoración. De igual manera se tiene en cuenta el código debe ser jerárquico para las dependencias. Y por último, la propuesta de valoración de la tabla de valoración se debe presentar al comité de archivo, sustentadas en los actos administrativos, en los manuales, en las normas internas y externas que afecten la producción documental y que determinen su retención o disposición final. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental se construyen a partir de un estudio cuantitativo y cualitativo a nivel archivístico y de conservación. Se tienen en cuenta elementos como el talento humano, los recursos documentales, los recursos locativos. También se tienen en cuenta los estudios institucionales y entre estos están las fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias pues son documentos donde se verifique cuántas reestructuraciones orgánico-funcionales ha tenido la entidad, y las fuentes secundarias pueden ser a partir de personas que lleven mucho tiempo laborando en la entidad. ¿Qué instrumentos se tienen en cuenta para elaborar las tablas de valoración documental? Pues está el cuadro evolutivo de estructuras orgánicas y el cuadro de clasificación documental.
¿Cuándo o cómo se aplican las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración documental se aplican inmediatamente la documentación haya cumplido los tiempos de retención en el archivo central o en la segunda fase del ciclo vital del documento. También se debe hacer un inventario en el cual la documentación, o se debe hacer el inventario de la documentación que cumplió el tiempo asignado en la tabla de valoración con el fin de transferirla al archivo histórico o de la entidad o al archivo general de la nación. Cuando la entidad es descentralizada, esta debe transferir su documentación al ministerio o a la entidad que estuvo adscrita o vinculada. Cuando se habla de ministerio o de una superintendencia o un departamento administrativo, esta debe transferir su documentación al Archivo General de la Nación, como lo indica el decreto 998 de 1997. Aquí es importante hablar de qué es la valoración documental. La valoración documental es el proceso por el cual me determina qué tipo de valor puede tener un documento, si es primario, si es secundario, en sus diferentes fases de archivo. Entonces, la valoración también cumple con ciertas fases. La primera es la identificación y clasificación, la segunda es la recopilación de información, la tercera la descripción y la cuarta el análisis. Como hablamos anteriormente, los documentos pueden tener un tipo de valor documental. Decíamos que son primarios y secundarios. Los primarios, entonces puede ser que el documento tenga un tipo de valor administrativo, jurídico, legal, técnico, fiscal, contable. Y por ejemplo el valor administrativo es aquel que es recibido generado por la entidad que está vigente. El valor legal es el que me sirve como testimonio ante la ley. Hablamos de los valores documentales secundarios. Decimos que es el valor histórico, el valor patrimonial, el valor cultural, el científico. Entonces estos documentos son como los que vamos a reservar permanentemente, que sirven como reserva de nuestro patrimonio en una sociedad, en un país, que sepamos la historia de nuestro país como tal. El valor cultural, pues todas las que evidencien las costumbres, las manifestaciones de las comunidades. Aquí es importante hablar también de la ficha de valoración documental. Es uno de los soportes cualitativos de las tablas de retención y valoración documental, en la cual se toman decisiones sobre la disposición documental de la entidad. Además, estas fichas se han consolidado como uno de los instrumentos técnicos que permiten apreciar los valores de los documentos con características patrimoniales que sirvan de reserva permanente, por decirlo así. ¿Para qué sirven estas fichas de valoración documental? Sirven como instrumento técnico que registra la evidencia y el ejercicio de la valoración documental, que consiste en identificar los valores investigativos, científicos, patrimoniales, culturales, técnicos de la información registrada en los documentos de archivo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esto les sirva de gran ayuda. Muchas gracias.